Vale. Bedabadam. Bedudubidu. Dudubidu. Hola, don José Manuel Contreras, queridísimo amigo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas, con ese badibidubidu que estaba haciendo, me estaba recordando usted a los Picapiedras. Cuando salen los de los Picapiedras. Si yo soy Pedro, tú eres Pablo, o sea, no te... Pero escucha, no tengo ningún problema, Pedro Pablo, Pedro. Nos da absoluta, pero el Daba Dabadú que decía el Pedro Picapiedras me lo ha recordado así. Es que uno ya tiene cierta edad. Los Picapiedras, no me acordaba yo de esos dibujos. Hacía tiempo que no me acordaba yo de los Picapiedras, es cierto. Tenemos invitado aquí con nosotros que dirá, ¿dónde me he metido? ¿Quiénes son estas gentes? Esta gente, ¿a qué he venido yo aquí, no? O como decía Umbral, que he venido a hablar de mi libro. Pues efectivamente es lo que viene a hacer Jorge Sánchez López. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Con el que ya hemos hablado en alguna otra ocasión, pero que en este caso tenemos el lujo de tenerle aquí en nuestros estudios de la cadena SER en el sur de Madrid para presentarnos su última novela, Fin del juego, editada por RBA hace unos mesecitos, está calentita todavía, ¿no? Sí, efectivamente. Además, pues es de la zona, emitimos desde Fuenlabrada, él vive aquí y bueno, pues... ¿Eres fuenlabreño de siempre? Sí, esto ya sé que es un debate porque soy nacido en Madrid, pero llevo aquí, toda la vida. Sí. De Fuenlabrada. Hoy va de fuenlabreños la cosa, porque hemos tenido antes a David Castillo, al actor David Castillo, que también es fuenlabreño, así que fíjate. Pero fíjate lo interesante que es además en esta novela que yo he comentado con él, porque aquí sale el inspector Almanzor, luego hablaremos, y ya en El túnel de Oliva, que es otra novela en la que hace referencia, que estuvo en verano del 2023 y estuvimos hablando con él, pero como yo digo, es que es una novela de proximidad, ¿no? Como se suele decir, o de cercanía, ¿no? Porque se desarrolla en este entorno. Y los personajes son como muy de andar por casa, ¿no, Jorge? Sí, totalmente, porque yo voy andando y me inspiro incluso en la arquitectura, en la gente, los olores, todo, ¿no? Pues es algo que es lo que quiero acercar la novela negra a ambientes que sean reconocibles. Y quien no sea de aquí, pues que conozca algo. Que lo pueda conocer, porque sale Fuenlabrada, sale Leganés, sale Humanes, Madrid, por supuesto, sale también parte de la zona norte que bueno, tiene su razón de ser en la novela, pero sobre todo los protagonistas, ¿no? Sí. Son unos personajes muy reconocibles. Antes te decía un poco fuera de antena que incluso si yo veo un coche de un policía nacional puedo decir Almanzor, es este tipo, claro, ¿no? Sí. Porque es muy identificable. ¿Sigue ambientada ¿es años 90? No, ahora es en la actualidad. Entonces, sí. Bueno, ahí hay un contraste, claro, porque ha cambiado totalmente el mundo y la ciudad, ¿no? Pero respecto a lo que dices, los policías, cuando te hablas con policías reales, te das cuenta de que, bueno, pues aunque conozcas un poco los tópicos y en qué te puedes basar, tienes que darles humanidad y defectos y bueno, características de la personalidad, que tengan tiempo libre, que a veces parece que son 24 horas, ¿no? En algunos casos. Que no se dedican más que a esto, ¿no? Y no tienen vida social, no tienen vida de nada, ¿no? Entonces los haces como muy naturales, como te he dicho, identificables perfectamente. Sí, aunque luego que no haya escenas sobrantes, que son muy sintético, que el caso, que todo tenga que ver, ¿no? Pero en este caso es un policía casado con un hijo y bueno, pues con una trayectoria a sus espaldas, un pelín cansado, pero que se enfrenta también a investigar la muerte de un amigo que lleva tiempo sin ver, es un camarero, y bueno, ahí utilizo para hablar, si uno sabe leer entre líneas, de la precariedad, la caída del empleo, pues es un bar que está de capa caída, a punto de cerrar. Y con eso pues hay una crítica social que se hace sin que te tengas que frenar. Tú puedes seguir leyendo el libro y luego cuando lo piensas o reflexionas darte cuenta. No, pero por eso digo que es muy creíble, porque es la situación que pones, ese camarero que bueno, hablas de la ludopatía también. Sí, también. Son muchos temas los que digamos estás tratando, pero más que tratarlos es que lo viven los personajes y entonces lo compartes con los lectores. Claro. Casa de apuestas, adicción al alcohol, drogas, aunque más de manera un poco más secundaria aquí en este caso. De todas maneras, yo creo que la novela negra siempre ha sido el género ideal para reflejar esas cuestiones. La sociedad. Que otros géneros a lo mejor pues
sí, lo pueden tratar de lejos o lo difuminan, pero la novela negra siempre ha sido yo creo, el mejor vehículo para contar esas realidades a las que a veces cerramos los ojos. Sí. Claro, por eso yo me dedico a ella, porque además intento crear un mosaico, pues que haya gente más de dinero, que haya corrupción, que a veces no es tanto que se enfrenten, que puede ser que sí, sino que estén entrelazadas en los trapicheos que hacen, diferentes clases sociales, y eso hacerlo con un número reducido de personajes para que la gente no se pierda y pueda disfrutar y podamos profundizar también. Aquí en la novela hay personajes con doble vida, quiero decir, unos que míos también. Claro, entonces esos personajes que tienen sus asuntos o trapicheos, llámalo como quieras, en una zona de Madrid o de la Comunidad de Madrid, y sin embargo tienen otra parte como más elitista, más de lujo, más de dinero, por decirlo. Claro, porque los jefes o los que llevan todo ese tipo de grupos pues pueden establecerse, pueden tener esbirros, pueden tener locales, gente que les proporciona un arma, sitios donde guardan el dinero, y a lo mejor la zona sur, cuando vemos las noticias, a veces ha ocurrido eso, ¿no? Que cierran pues un piso en Leganés o en Fuenlabrada, como hablábamos antes, o en un polígono, y luego ves que la banda va más allá, que tiene pues más... no es como una banda organizada tipo El Padrino, pero sí que tiene varias... una estructura patas, ¿no? Y una ramificación. Sí, o quizá tiene unos jefes y el resto son totalmente prescindibles, porque si quieren dejar de meterse en esos líos, pues puedes llamar a otra persona, ¿no? Para, no sé, pues siempre en la novela negra así de barrio, para que pegue una paliza a no sé quién, o para que guarde un dinero, es decir, todo eso pues... Salen personajes que últimamente yo creo que se están viendo en algunos barrios, en algunas zonas, voy a decir de Madrid porque es de donde estamos hablando de la novela, ¿no? Que tienen poco estima por la vida, ¿no? O sea, que les da absolutamente igual todo, que te matan casi gratis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, hay un poco pues gente que se escuda en obedecer órdenes, luego otros que tienen pues una delincuencia de necesidad o de precariedad, y luego pues gente que directamente su forma de ser es que le importe nada, ¿no? Mirar su propio beneficio y ya está, ¿no? Entonces a partir de ahí yo juego un poco con todo ello, porque hay gente que se ve arrastrada por las circunstancias. Por ejemplo, Ana se ve ahí entre la espada y la pared porque era la pareja de la víctima, de Juan, del camarero. Ella tiene un trabajo de enfermera, no podemos contar mucho más, pero bueno, vemos que se va a ver ahí envuelta en todo lo que rodea. Entonces lo que sí le suelo poner es dilemas morales. Claro. A aquel personaje al que no le dé tan igual, pues sí que se ve en un dilema moral. Encubro a mi hermano, encubro a mi amigo, ese tipo de cosas. Sí, pero casi como justificación. O sea, pero es que yo no quería, pero me he visto obligado porque cómo no lo voy a hacer, ¿no? Entonces se van metiendo, es una espiral eso donde cuando te quieren dar cuenta... Ser humano, exacto. De auto... excusarse. Son yo creo, lo que tú dices, excusas, justificaciones que te das a ti mismo. Oye, he hecho esto, pero lo he hecho por esto. Y actúo de esta manera, pero claro, actúo de esta manera por esto. Yo creo que nosotros nos intentamos convencer de las cosas que hacemos. Normalmente se habla mucho de la coherencia de los personajes, y con razón que alguien, pues, si no cuadra que se ve afectado por algo, pues no le puedes poner afectado, pero también hay que hablar de esas contradicciones y de la disonancia cognitiva, y de cómo intentamos pues justificar cosas de nuestras vidas y todo eso. Y de esa manera darle coherencia a nuestro propio relato. Pero ¿no? Hay un personaje femenino también, no es Ana, ¿no? Que ya hemos comentado de ella, bastante cruel, ¿no? A la hora de comportarse y de actuar, ¿no? Que casi la vemos durante toda la novela, pero tiene un desarrollo al final bastante importante, ¿no? Sí, también hay varios personajes, tenemos a Clara, tenemos a Ainhoa, que también se ve envuelta en lo que hace su hermano, el Flecky, que es un traficante mexicano, que bueno, pues es uno de los jefes.
y se apunta a que tiene también negocios fuera de España y todo esto, aunque no se llega a desarrollar en este caso. Sí. Pero sí, los personajes femeninos también hay que darle una variedad, ¿no? Huyendo de tópicos. Hay personajes más, por ejemplo, Ainhoa es más culta y ve que el hermano pues está envuelto en ese tipo de delincuencia, pero hay Ana pues es cariñosa pero es un personaje fuerte, Clara es directamente un personaje fuerte. Es decir, que hay que darles varias capas y lo mismo cuando utilizas un agente de policía, por ejemplo, Fonseca, ¿no? Claro. No, como he dicho, son unos personajes muy creíbles. ¿Te has documentado a la hora de la novela? ¿Te documentas con policías? Porque a la hora de una novela negra, de algunas cosas, hombre, uno no sabe de armas, me creo yo, o de investigaciones o demás, ¿no? Ahora ya, pues además fue por accidente que haciendo firmas de libros conocí a algunos policías que son lectores. Y tengo el contacto, son mandos de la Policía Nacional de Madrid. Entonces, tanto si tú hablas con alguno de ellos y ves un poco lo que hablamos antes, los gestos, la forma de hablar, todo ya te ayuda. Y luego aparte si él te dice te voy a contar algo, te voy a contar un poco simplemente cómo es el día a día de ellos y todo eso, ya te puede ir haciendo una idea a la hora de plasmar los personajes en un escenario. Muchos de ellos, pues de lo que te empiezan a contar, te pueden decir que delitos abundan más, pero a veces te empiezan a hablar de departamentos, de tal, pero que igualmente, aunque solo te digan eso, te ayuda a ver cómo es un policía. Claro, el funcionamiento. Oye, me lo parece a mí, o tienes, o escribes mucho. Es que el año pasado presentaste, porque es de finales del año pasado, esta novela Fin del Juego, pero El prestamista de Saint Paul también es de principios del año pasado. Sí, pero es así una situación anómala. Normalmente, había una crisis en el sector literario que podríamos hablar. Y yo estuve, por ejemplo, un par de años sin publicar y luego coincidió que salió El prestamista y después enseguida tuve una oferta y ya lo querían publicar en octubre y se ha dado esta situación. Y normalmente el manuscrito, claro, yo lo tengo escrito con tiempo porque como, entre que si lo presentas se corrige, luego ya vemos posibilidades de publicación, ya te dan una fecha, los autores solemos trabajar con algo de tiempo, pero sí es verdad que intento... Libros el mismo año no es normal. Pero no es una situación así habitual, aunque porque hay que dejarle su tiempo también, y aprovechamos también que El prestamista de Saint Paul es en Estados Unidos, es una excepción, es del FBI con una inspectora. Pero se ha dado así y ahora ya lo siguiente no sé cuándo se publicará. ¿Pero estás escribiendo algo? Sí, estoy con algo de lo que no puedo contar mucho, mafias, bandas europeas y todo esto, y ya se verá en un futuro. Ya con El Puente de Oliva, el Puente de Oliva fue finalista, el Túnel de Oliva, fue finalista al Planeta. En 2021 y luego se publicó 2 años después y lo que hablaba era de eso, de la juventud, del cambio del siglo, pues era un enfoque un poco recordando y es lo que hablamos fuera de antena, los cambios que ha habido en la sociedad desde entonces cuando uno se pone a reflexionar. No, ha habido, pasa el tiempo como muy rápido, hay muchos cambios en un espacio muy corto de tiempo. Antes igual hablábamos fuera de antena, quien no conozca Fuenlabrada de unos años a esta parte ha cambiado muchísimo, antes hablábamos también de Parla, también ha cambiado muchísimo de unos años a esta parte. Todas las ciudades del sur han cambiado, supongo que también de otros lugares, ¿no? Pero como estamos en este círculo, pues ha cambiado muchísimo, pero lo reflejas perfectamente bien ahí en la novela. Ha cambiado ahí pues primeras tecnologías, primeros móviles, luego Fuenlabrada, que empezó siendo un pueblo, fue creciendo hasta ser una ciudad que antes decían pues ciudad dormitorio, ¿no? La gente trabajaba en Madrid, venía aquí, y luego ya es una ciudad de 200.000 habitantes o así, e incluso hay gente que hace lo contrario, que vive en pueblos pequeños de alrededor, viene aquí a trabajar y se va. Claro. Y la vivienda está muy cara y no sé, es decir, que hay que contextualizar un poquito todo, ¿no? A lo mejor ha mejorado en seguridad, todos esos cambios se tienen que palpar, digamos,
de alguna manera. Y ahí queda perfectamente reflejado en la novela, tanto en los personajes como en los entornos. Bueno, por ejemplo, aparece Getafe, pero en Parla hay un aumento de la delincuencia, la violencia. Bueno, siempre viendo las noticias también, aparte de que si vas a las zonas ya te sirve para documentarte, viendo el tipo de noticias que hay también te ayuda para saber no hace falta mucha imaginación lo que está pasando, lo que nos está pasando. Sí, pero aunque lo tienes cerquita, te has pateado esos sitios a la hora de escribir, tanto Getafe, Humanes, que hace referencia, Leganés... Sí, Getafe me llama mucho la atención porque es muy variopinto, ¿no? Tienes zonas como Alonso de Mendoza, zonas como Conservatorio, y bueno, tiene desde un entorno más de chalés, más tranquilo, más acomodado, a zonas donde hay conflictividad y bueno, puede ser en parques, puede ser en cualquier lugar. Qué interesante. Yo creo que para toda la gente no sé, para mí por lo menos, siempre leer un libro, bueno, como es el caso, pero que encima habla de entornos en los que te mueves, como que te toca más, ¿no? Como porque te metes más en la historia. Yo cuando a lo mejor viajas, vas a Nueva York, y vas por sus calles y dices, joder, lo conozco, ¿por qué? Porque lo he visto en todas las películas. Pues aquí te pasa al contrario. Yo cojo el libro y digo, Humanes, coño, si yo he pasado por esa calle, ¿no? Y Getafe, y Leganés, este parque, coño, este polígono tal. Efectivamente, lo identificas, claro, lo haces como más tuyo. Hay algo que dice Jorge y es verdad, y es que muchas veces la arquitectura de todas estas ciudades es muy similar. Hubo muchos pisos construidos en los 80 y en los 90 que casi te plantan una foto y no sabes si es Parla, si es Leganés, si es Getafe, si es Fuenlabrada, estás perdido ahí. Entonces eso yo creo que también es interesante. Claro, y luego pues yo utilizo, como hemos hablado, distintas zonas de Madrid, pero es lo mismo un bloque que es casi rascacielos en Azca que irte a un lugar donde ves una casa baja, hay una puerta blanca que entra y sale gente que no sabes qué hay ahí, ¿no? Y eso te ayuda. Igual que ver la gente, los entornos son fuente de inspiración. Claro. Fíjate, refieres a Azca, que quien conozca esa zona comercial con esos rascacielos y a poca distancia que tienes Tetuán, el barrio de Tetuán, toda esa parte de Bravo Murillo, donde están las casitas bajas. Entonces haces esa referencia y dices, qué contraste tan tremendo, y quedan reflejados perfectamente las novelas. Azca ya salía en el túnel de Oliva, porque es una zona que me llama la atención. Claro. A lo mejor he estado firmando en una librería y digo, pues ahora voy a hablar de Goya o de Chamberí y tal, pero normalmente siempre vuelvo a la zona, a la periferia, ¿no? Oye, ¿cómo te gusta escribir, Jorge? ¿Dónde sueles escribir? ¿Escribes, entiendo que en un ordenador, pero no sé si en un portátil, escribes con un ordenador de mesa? Sí, totalmente, en un portátil, con música instrumental de fondo, pero si hay ruidos y tal, y luego a veces sí que he tomado notas a mano y eso me ayuda. Pues luego ya lo voy plasmando. ¿Y eres de escribir por la noche, por la mañana, cuando puedes? Por la noche no, estoy más cansado, a lo mejor cuando puedo, puede ser por la mañana o por la tarde, en periodos vacacionales, días que tenga libres así. ¿Pero te lo estructuras mucho, la novela, los personajes y demás, o vas un poco según va surgiendo? Ahora ya sí que he aprendido a estructurarlo un poco más, después de varias experiencias, pero luego es verdad que cuando está el primer borrador, ese primer borrador, una vez que lo lees, se puede llegar a reestructurar. Por ejemplo, que dos personajes secundarios se fusionen y solo sea uno, o que haya escenas que desaparezcan, y una vez que si desaparecen esas escenas te puede llegar a cambiar todo hacia la mitad. Pero bueno, eso es un proceso de editing que al final pues el lector lo va a agradecer. Vamos con más recomendaciones, Chema. Sí, mira, para los jóvenes de la casa, Ottolijn y el veterinario de monstruos. Su autor es Jan Apegui, está editado por Duomo Ediciones y tiene unas ilustraciones fantásticas en blanco y negro de Laurent Galillard. A mí me recuerda a estas novelas que leíamos, en mi caso jóvenes, o leías de Julio Verne o de Emilio Salgari, donde te venían algunos dibujos en blanco y negro, ¿no? Entonces la verdad es que Duomo ha hecho ahí una edición preciosa y luego al final tiene un bestiario. Un bestiario donde bueno, pues de verdad que vais a disfrutar muchísimo con esta novela. Y entonces nos habla de Ottolijn, que es la protagonista, que vive en un lúgubre castillo donde vive su abuela
Eudora, y entonces en un momento determinado, en verano, pues aparece una figura alada, herida, y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Pero es novela para 14, 15 años. Sí, a partir de 14, 15 años hasta los 99, como yo digo, ¿no? Sí, yo iba a decir una cosa, a mí de mis libros favoritos, algunos están catalogados como juveniles, ¿no? Nosotros muchas veces lo decimos aquí, por favor, leed literatura juvenil, porque es fantástica. Lo primero, te puede recordar un poco cuando tú tenías esa edad, y las historias son maravillosas. Estas de Ottolin Ottolin es preciosa. A mí me ha encantado. Me recuerdo cuando algunas veces hemos hablado de Ana de las Tejas Verdes y demás. Son novelas juveniles que son fantásticas. Pero como digo, Ottolin y el veterinario de los monstruos, de Jana Perry, editado por Duomo. ¿De páginas web? En páginas web, La Hierba Roja, que es un espacio creado y administrado por Laura, donde nos comenta lo que lee, y además habla y escribe sobre temas relacionados con la literatura, lahierbarroja.com. Y para los jóvenes, lavidaenuncuento.es. Está creada por Isolina Espinosa y por Yucia Carbonell, y donde vais a poder leer y escuchar cuentos de estas autoras y de otros. Como digo, lavidaencuento.es. Y voy a aprovechar y recomiendo seguir a Jorge Sánchez López en redes sociales, que es muy activo y allí nos anuncia muchas cosas y no para de moverse y de publicar, que también toca hacer esa promoción, Jorge. Sí, es una parte bastante importante del trabajo. En Instagram sobre todo. Sí, antes lo comentábamos, ¿no? Que hay que estar en redes, te guste o no, pero bueno, pues hay que estar ahí. La semana que viene, Chema. La semana que viene, Susurros de Luna. Susurros de Luna. Para jóvenes y Ríete mientras todo arde. Que dice, este libro no te va a salvar, pero te acompaña. Son de la misma autora, Isabel Asaba. Y entonces los he traído los dos porque nos va a hablar la autora, pues, de los dos libros. Fíjate que el de Ríete mientras todo arde, no sé dónde lo he visto y me llamó mucho la atención el título, no sé ni de qué va, pero me llamó mucho la atención. Pues ¿no? Es muy interesante, nos habla de 365 historias para 365 días cotidianas. Pues se me ha ocurrido esto y ya está. Y a partir de ahí, pues bueno, pues uno lee las 365, una cada día, porque hay relatos cortos y microrelatos, o me leo el libro de tirón, como está haciendo un servidor. ¿Y tú de dónde sacas tiempo para leer? Porque para escribir se tarda tiempo, pero tú para leer también, es que no, pero ¿con cuántos libros te lees a la semana? Dos por lo menos. Buen ritmo. Dos libros, pero además leídos, No, lo sé. Sí, además, todos los entrevistados que vienen aquí, todos los libros de los que hablamos, han pasado por las manos de la primera a la última página. Sí, hay una condición: si no hay lectura, no hay entrevista, porque si no, ¿de qué vamos a hablar? ¿Del sexo de los ángeles? Pues que hablen en otros, pero que hablen en otros foros, ¿no? Pero si queremos hablar de libros, pues por lo menos, qué menos que en este caso he leído esta novela, pero ya leí el Túnel de Oliva, también leí el del Prestamista. Entonces quiero decir que hay algunos de los libros de nuestro invitado, pues sí los he leído. No puedes leer toda la bibliografía de la gente que nos visita, pero por lo menos, y cuanto menos, el libro del que vamos a hablar. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Cuando termines esa novela que estás escribiendo, te pasas por aquí y lo contamos. Sí, ¿vale? Es una sorpresa, ya sé. Vale. No te quiero sacar más, sacar más cosas. Gracias, Jorge. Chema, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias, hasta la semana que viene.